¿Sí? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Perfecto, Majito, gracias. no sé si puedes silenciar al resto de compañeras, compañeros, porque Sí, se escucha. ahorita estamos todos silenciados, excepto Serinati. Voy a empezar a lanzar el en vivo para que estemos bien. Que dice que por qué no te vas a la cabina. No, y nos mandas el enlace para poder compartir por Facebook y las redes. Buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a el segundo día de encuentros en el primer encuentro de reflexión sobre periodismo y derechos humanos. Es para mí un placer presentarles el día de hoy a Natalia Angulo y Zaidi Almeida, quienes van a estar realizando la moderación de este segundo día. Ellas son docentes, investigadoras y parte del laboratorio de medios del Instituto de Género de la Universidad Central. Querida Zaidi, estimada Natalia, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, María José, y muy buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen a través de este encuentro en vivo, a través del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Soy Natalia Angulo Moncayo, docente e investigadora de la Facultad de Comunicación Social, y junto a Zaidi Almeida y dos buenos amigos y colegas, Gaby Gómez y Franz Jaramillo, estaremos conversando de un tema más que necesario a propósito de los últimos debates y el necesario análisis sobre el ejercicio periodístico y específicamente el periodismo digital, cómo han ido cambiando las narrativas, cómo de pronto algunos recursos, algunas maniobras se han puesto en marcha para ejercer violencia a través de los medios de comunicación y también a través de estos espacios que a pretexto de ser periodísticos o de estos espacios llamados o digamos escondidos bajo el periodismo de opinión, pues han generado violencia en las últimas semanas. Zaidi, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Les saluda Zaidi Almeida. Yo soy docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y también pertenezco al Laboratorio de Medios del Instituto de Género de la UCE. Yo ahora quisiera más bien ya dar la presentación a nuestro primer invitado. Él es Franz Jaramillo.
Es docente de visualidad, comunicación y audiovisuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También en su formación es antropólogo visual, comunicador y realizador audiovisual. Gracias, Franz, por acompañarnos en la jornada del día de hoy. Por otro Gracias. lado, ¿Sí? Disculpa, sí, Franz, disculpa. Sí, sigan. Ya. Solo que... Bueno, sí, dime. Sí. Sigue, Franz, sí. Ya. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por la invitación. Es importante y es urgente, creo, debatir estos temas del acceso y de los cambios narrativos que se han dado y también con relación a nuestra profesión, digamos, que es la comunicación, el periodismo, y ahora tal vez como este periodismo emergente que ha salido a través de las redes sociales, de lo digital, de la telefonía móvil incluso, ¿no? Entonces, digamos, un poco ya se venía marcando la tendencia a la digitalización, digamos, por justamente todo este avance de la tecnología o esta salida, digamos, esta irrupción de la tecnología en nuestra sociedad, que ha ido haciendo que, digamos, la comunicación y el periodismo como profesión se vayan transformando. Entonces, digamos, narrativamente estábamos acostumbrados un poco a la influencia o al peso que tenían extremadamente los medios masivos de comunicación, o sea, como son el cine, la radio, la prensa, la TV, los libros, y digamos, el difícil acceso, digamos, a las tecnologías, digamos, a la capacidad de tener, por ejemplo, una fuente de transmisión, digamos, un espacio para transmitir, digamos, el audio o el audiovisual. Esto, digamos, era muy difícil, ¿no? O sea, inclusive podemos ver históricamente cómo, digamos, antes la gente en los 70s intentaban ponerse una radio clandestina o una radio, digamos, popular o comunitaria y eran perseguidas por el ejército, eran perseguidas por, digamos, los sitios de poder, ¿no es cierto? Entonces, digamos, se ha intentado combatir un poco la cuestión desde las trincheras, digamos, o desde la gente que intenta hacer como medios comunitarios con los fanzines, con la radio comunitaria, con estos intentos también que han habido de televisoras que, digamos, aquí en Ecuador no entraron tanto, ¿no? Pero, digamos, en Norteamérica o en otros lugares sí había también espacios de transmisión de, digamos, de señales un poco como alternativas o comunitarias o, digamos, ciudadanas, como las queramos llamar, ¿no es cierto? Entonces, y que esto, digamos, iba implicando tener un acceso y hacer común ciertos mensajes, discursos y, digamos, también formas de relacionarse desde esta cuestión de este derecho humano, que justamente es la comunicación. Entonces, digamos, estas narrativas digamos, antes de esta irrupción digital, eran controladas justamente por el Estado, los sectores de poder, y que, digamos, de una u otra forma no les convenía, digamos, que la gente tenga acceso a. Entonces, ahora ya hemos tenido toda esta avalancha, digamos, de tecnología que ha permitido que, digamos, ya haya ejercicios que hace años, por ejemplo, intentaron hacerlo de periodismo ciudadano, digamos, como entre comillas, en el comercio, por ejemplo, que era mi vecino el que reportaba. Obviamente son agendas específicas de estos medios privados, pero digamos fueron como los primeros intentos. Igual Ecuavisa, me acuerdo que intentó hacer como que, digamos, reporten las personas, digamos, desde su barrio, desde su comunidad con su celular y le daban ciertas instrucciones para que lo haga. Pero obviamente, digamos, esto no narrativamente y discursivamente, digamos, no implicaba una democratización y tampoco implicaba, digamos, un acceso a la representación, al espacio de representación de los ciudadanos, de los sectores populares, de los sectores indígenas, de los sectores
obreros, de los sectores estudiantiles, o sea, es decir, de los lugares que, digamos, necesitan espacios de representación. Entonces, eh, eh, eso había como una falsa, hay como una falsa ilusión de democratización, ¿no es cierto? O sea, una falsa ilusión de acceso, porque todavía no tenemos acceso. Y ahora, esto lo que pasó, digamos, también con luego de esta avalancha digital, digamos, a lo que ahora nos pasó con la pandemia, y lo que nos pasó con la entrada, digamos, de estas nuevas formas de transmitir, por ejemplo, lo que estamos teniendo ahora, digamos, una conferencia virtual, una cuestión de Zoom. O sea, antes teníamos que invitar a las personas, todos hubiéramos tenido que movilizarnos a la Universidad Central, la gente hubiera estado ahí presente, etcétera. O sea, es una nueva forma en la que nos estamos relacionando ahora, pero que también esto ha cambiado la situación, el estado de las cosas, de cómo nos comunicamos. Lo mismo está pasando ahora con nosotros, con la narrativa, por ejemplo, mediática de las noticias. Ahora ya se pasa, por ejemplo, que una persona transmita desde su celular, con su red social, con sus datos, digamos, una noticia en vivo. O sea, es un poco lo que estaba haciendo la gente de Wambra, por ejemplo, en octubre. O sea, tenían como la transmisión en vivo todo el tiempo con el celular y caminaban por las calles y, digamos, estaban como transmitiendo, informando en ese momento, en ese tiempo. Entonces, esto, digamos, ha cambiado, por un lado, el sentido mainstream y el sentido broadcast de la producción, digamos, mediática, porque, digamos, los mismos medios se vieron obligados a que, digamos, no sé, su reportero que tenía que tener ciertos estándares, ciertos tipos de vestimenta, de maquillaje, ir al set y estar ahí, etcétera, etcétera, a que transmita desde su casa, con su celular, ya no con la cámara profesional. Entonces, esto sí ha hecho que, digamos, eh, eh, haya muchos nuevos medios, pero también sí le apuesto todavía que no necesariamente esto implica una democratización o esto implica, digamos, un acceso más fuerte, digamos, de la gente que quiere, ¿no? O sea, digamos, nosotros podemos tener nuestro sitio en Facebook, nuestra cuenta de Zoom, nuestro Instagram y transmitir en vivo, pero, digamos, el algoritmo mismo de estas grandes, digamos, transnacionales de la información, de la comunicación y de lo digital, se limita, ¿no es cierto? O sea, no es que llegamos a muchas personas, o sea, siempre adentro, digamos, atrás de estos algoritmos, hay que invertir dinero. Entonces nosotros tenemos como esa ilusión un poco de que estamos transmitiendo a través del Facebook, estamos transmitiendo a través de tales redes y mucha gente nos está viendo y muchas veces esto está, en esto hay una restricción que ponen los mismos algoritmos. Entonces, digamos, sí ha cambiado la narrativa, ya no es, digamos, la forma de contar, digamos, broadcasts o, digamos, la que nos decía, debes tener un saber hacer. O sea, ahora cualquier persona puede, digamos, tomar un celular y transmitir. Es lo que hemos visto, lo que ha pasado con el paro en Colombia, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en México o en Cuba inclusive. Lo que está pasando es que ahora, digamos, mucha gente, digamos, tiene como ¿cómo sería? Como la obligación de transmitir, de decir yo estoy aquí o yo estoy en este lugar, informar desde este lugar sin la necesidad, digamos, de haber pasado por, digamos, no sé, un curso de periodismo o un grado de periodismo, ¿cierto? Sino que estoy ciudadanamente informando esta cuestión. Pero también, digamos, qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado. Aquí en octubre sí pudimos notar un poco que se quitaba la señal, ¿no es cierto? O sea, que se nos quitaba el internet o, digamos, se saturaban las redes y todo esto, digamos, no es, digamos, gratuito ni ingenuo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en Colombia sí se denunciaba mucho que, digamos, ya no estaban dejando hacer las transmisiones en vivo, que se bloqueaban las cuentas o, digamos, te bajaba las mismas redes sociales, te bajaban digamos, las historias o las informaciones que lanzabas por los hashtags o por las palabras que ibas diciendo, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos este cambio discursivo, digamos, que ya no implica tener un orden específico en el saber hacer. O sea, inclusive
digamos, periodísticamente, es como que el oficio, o sea, también ha sido como que pasado a la comunidad en general. O sea, digamos, la comunidad puede hacerse cargo del oficio, pero no necesariamente podemos decir, digamos, que están haciendo periodismo, ¿no? Pero están informando, tienen acceso a la comunicación, pero por el otro lado, digamos, quienes ejercemos la comunicación o quienes ejercen el periodismo, también tienen que enfrentarse a este cambio narrativo, ¿no? O sea, el cambio del, digamos, tener la licencia para poder comunicar o para poder informar. Entonces, esto sí, podemos nosotros como que tener súper claro, digamos, que tenemos un mejor acceso, o sea, más acceso, tenemos mayores posibilidades, digamos, de hacer transmisiones y que ya no nos digan, o sea, está pixelada la imagen de Saidi, o está el Franz, no está en el encuadre 16:9, que es el que se tiene que hacer profesionalmente en la televisión. O sea, eso ya no interesa tanto. O sea, lo que nos debe interesar un poco ahora es como, ojalá no se me caiga el internet mientras estoy hablando, ojalá no pase esto, o en las marchas o en las protestas, digamos, sociales que han estado viendo en Latinoamérica, digamos, ¿cómo puedo lograr transmitir? O sea, si tengo que meterme por una red subterránea o tengo que entrar por qué lado o avanzar a transmitir tal cosa o tengo que salir del lugar donde está bloqueado. Son como ya, digamos, estos nuevos avatares y estos nuevos formas, digamos, de restringirnos, que son en las que, digamos, creo que ahora tenemos que nosotros empezar a aprender, empezar a enfocarnos y empezar a armarnos también, digamos, de la cuestión del manejo de datos, de la encriptación de datos, por ejemplo, para manejo de información periodística y de también la cuestión de alcanzar redes, o sea, poder tener redes cuando haya justamente momentos de crisis o estos momentos que hemos estado viendo que están pasando en América Latina. O sea, y por eso es que, digamos, una de las premisas o una de las cosas que sí quiero decir es que no tenemos todavía democráticamente, no tenemos un acceso democrático a esto y tampoco la hiperdigitalización y esta cuestión donde todos ahora estamos comunicando y todos estamos queriendo decir algo, no implica que, digamos, estemos ejerciendo este derecho a comunicarnos ni que estemos tampoco, digamos, entrando en esta línea discursiva o poniéndonos a competir mano a mano, digamos, con los medios o los sectores de poder o quienes tienen el poder de representación. Entonces, digamos, sí ha cambiado la narrativa, o sea, estamos en otro momento, ha cambiado el acceso a la tecnología, se han abaratado los costos, podemos hacerlo, o sea, podemos ahora estar reunidos con gente, no sé, pues, o sea, de Colombia, de Argentina, de México, etcétera, pero, digamos, esto no implica, digamos, que estemos en eso. Entonces, debemos pensar y repensar justamente cómo podemos tener nosotros un espacio de acceso a esto y que no se nos pueda restringir, por ejemplo, en unas manifestaciones sociales o en alguna comunidad lo que estamos informando, porque ahora simplemente por algoritmos o por, digamos, simplemente una distribución geopolítica, pueden ellos estar desactivando zonas completas, ¿no es cierto? O espacios de búsqueda o espacios de información. Entonces, sí nos enfrentamos a este mundo ahora de restricción. O sea, mientras más acceso tenemos, por un lado, las personas, por el otro lado, tenemos más restricciones y mayor control, digamos, todas las instancias de estas que son ahora dueñas de estos espacios de representación digital. Muchísimas gracias por ahora a Franz Jaramillo. Él es docente de visualidad, comunicación y audiovisuales de la Universidad Católica del Ecuador, antropólogo visual, comunicador, realizador audiovisual. Ahora vamos a dar el paso a una querida amiga, compañera también de lucha. Ella es Gabriela Gómez, comunicadora comunitaria con énfasis en producción radial, escritura y educación popular. Feminista irreverente, nómada, agrodescendiente.
Convencida de la disidencia y la práctica cotidiana como forma de transformar el mundo, cantora nocturna, acumuladora de energía que le brinda la ternura, según nos dice, es un mundo en constantes rupturas y autodidacta de todo lo que le alcance en la vida. Gaby, desde tu ejercicio como radialista, como periodista, Franz ha hecho referencia a varios de los quehaceres, tú eres parte de Churo Comunicaciones, de Wanda Radio, y claro, lo que nos preocupa hoy por hoy, después de lo que Franz nos ha explicado y ha hecho un interesante recorrido sobre toda esta transformación del periodismo tradicional, digamos, hacia el periodismo digital y todo lo que eso implica en términos de narrativa. ¿Qué decir de los últimos acontecimientos a través de estos programas llamados o disfrazados de periodismo de opinión, periodismo irreverente, que terminan cayendo en prácticas absolutamente violentas? Gaby, tienes la palabra. Hola Nati, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera que me confirmen que me escuchan claramente. Perfecto, muchas gracias Sí, Gaby. con quienes se encuentran aquí acompañando este panel y a la gente que también se ha conectado y que nos ve a través de las redes del INIGED. Bueno, yo creo que Franz ha sido claro, hay una transformación en las formas de cómo se viene haciendo la comunicación. Y esto tiene que ver, digamos, con los accesos diversos que hemos tenido, ¿no? Pero también hay una transformación, digamos, no solamente de la ciudadanía, de la forma de comunicarse y de cómo recibe la información, sino también de los medios de comunicación, de cómo estamos haciendo eso, ¿no? Y ahí el rol de los medios digitales, de estos medios nativos digitales, que además nos nombramos como medios alternativos también, que hacemos en nuestro caso desde Wambra Medio Digital una comunicación comunitaria, ¿no? Cercana a las agendas más ciudadanas, más ligada a los derechos humanos y que pues también ha atravesado varias transformaciones en tanto los últimos años han sucedido varios hitos históricos respecto al contexto sociopolítico, ¿no? Y que nos ha obligado también a transformarnos, a pensarnos en las narrativas, a pensarnos también en la forma en la que hacemos la comunicación y con quiénes la hacemos. En ese sentido, pues, vemos cómo el pasar, por ejemplo, de la radio comunitaria a ser un medio digital multimedia, nos ha implicado también una apuesta de seguir considerando estas agendas diversas, estas agendas de derechos humanos, de las mujeres, de la diversidad sexogenérica, de pueblos y nacionalidades, pero digamos, aterrizándolo también en un multiformato, ¿no? En un multiformato que nos permita no solamente contarlo de diversas maneras, sino que estos formatos permitan acercarle a otros públicos, a otras audiencias, el contenido que se está haciendo en los medios de comunicación digitales, ¿no? Eso por una parte, pero también, y lo más importante, que son precisamente de lo que estamos hablando, de las agendas, ¿no? De las temáticas que estamos promoviendo a través de nuestros medios digitales, que como ya había empezado diciendo, pues tiene un enfoque de derechos humanos y desde ahí, pues, miramos y hacemos nuestros trabajos, ¿no? Nuestro trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos de las mujeres. En los últimos años hemos estado haciendo un seguimiento, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la lucha por la despenalización del aborto aquí en el Ecuador. La forma en la que lo hemos hecho, por ejemplo, ha sido de una manera totalmente rigurosa, una manera con un periodismo de calidad riguroso que ha manejado las herramientas del periodismo, bastante ético también en la construcción. Y sin embargo, hemos visto cómo desde los medios tradicionales a momentos se nos ha tildado como de tener una agenda por detrás, de tener como cierta... nos han llamado incluso en esos términos militantes, ¿no? Pero, digamos, los medios tradicionales, sin embargo, están haciendo lo mismo, están haciendo una militancia, están llevando una agenda, pero una agenda que es hegemónica, ¿no? Una agenda que ha sostenido discursos que por años han sido discursos machistas, patriarcales, coloniales, clasistas, racistas, y qué es lo que estamos viendo en los medios de comunicación tradicionales, pero y que también se han trasladado a ciertos medios digitales, ¿no? Entonces, para nosotros es una apuesta el hacer otra forma de comunicación. Creemos que es posible, a pesar, digamos, que desde cierta
desde ciertas miradas de un periodismo como más, entre comillas, tradicional, y quiera desmerecer justamente que se traten estas otras temáticas que no están en agenda, en una agenda hegemónica, pues para nosotros resulta altamente importante, porque de eso depende, por ejemplo, que se visibilicen problemáticas como el tema que les mencioné anteriormente, que es el tema del aborto, por ejemplo. ¿Qué pasa con pueblos y nacionalidades? ¿No? Durante años los pueblos y nacionalidades han sido únicamente figuras exotizadas en los medios de comunicación, folclorizadas en los medios de comunicación, de tal manera que eran, digamos, no eran actorías que, por ejemplo, estaban haciendo la lucha por el territorio con problemáticas reales y cotidianas, sino eres como muy bueno en tanto eres un objeto de ver, ¿no? Un objeto de ver y de representar de manera cómica, entre comillas, pero que es totalmente racista, ¿no? Vemos una invisibilización, por ejemplo, de los rostros y de los cuerpos indígenas en los medios de comunicación tradicionales, pero también los digitales, en los que no se les ve, o sea, no hay mujeres indígenas, por ejemplo, participando de los medios de comunicación en espacios de presentación, por ejemplo, de programas, de conducción de programas, y mucho menos, por ejemplo, siendo parte de, digamos, de cargos de dirección en los medios de comunicación. No tengo ahora mismo la cifra, pero nuestras compañeras de Chicas Poderosas hicieron un análisis de esto y dieron cuenta de justamente esta ausencia, ¿no? Entonces hay un carácter estructural, digamos, de las diversas opresiones que se viven socialmente y que se aterrizan a los medios de comunicación. Eso, digamos, como medios comunitarios, como medio comunitario, hemos intentado romper esa dinámica, esas lógicas, ¿no? Y hacer otra forma de comunicación. Creemos que sí es posible, es también un esfuerzo de comunicar esto que en nuestras audiencias no están, digamos, no está naturalizado, ¿no? Está naturalizada la violencia, está naturalizado el racismo, el clasismo. Y cuando les acercamos estas otras temáticas, pues hay como una especie de sorpresa que hay detrás, ¿por qué están hablando de esto, no? Cuando habitualmente se ha hablado de otra manera. Entonces, también es como hacer un ejercicio de transformar esos patrones socioculturales a través de la comunicación y que es altamente necesario y que es un rol como comunicadoras y comunicadores. De hecho, en la ley de comunicación establece los parámetros de cómo debe ser la comunicación comunitaria, pero que además, digamos, habla sobre la forma de hacer los contenidos y qué contenidos se consideran discriminatorios, ¿no? Entonces, hay incluso un marco legal que avale el trabajo que se está haciendo y pues creo que ya también es una apuesta ética, personal, también humana de quienes hacemos comunicación para sostener este tipo de comunicación de otra forma de hacer nuestro trabajo y nuestro ejercicio profesional. Muchas gracias, Sinchi, por tus aportes y tus reflexiones en torno al ejercicio de la comunicación desde los medios alternativos. Me pareció bien interesante la explicación que nos das en torno a cómo esa diversidad de flujos discursivos también han sido adaptados ahora por los medios alternativos, ¿no? Y entendidos como contradiscursos, ¿no? Más bien como un ejercicio mucho más contrahegemónico frente al otro proceso que se está viviendo desde los medios tradicionales, como tú los denominas. También me pareció interesante cuando hablabas de cómo los espacios digitales han favorecido a la diversidad de las actorías sociales, y eso creo que es algo importante, ¿no? Y cómo han hecho uso los medios alternativos para manejarse dentro de los medios digitales y poder difundir su información y su accionar. Creo que eso es algo muy importante y felicito el trabajo que haces desde tu activismo y junto al resto de tus compañeras y compañeros. Ahora, también me parece importante acercarnos un poco al contexto mercantil de los medios tradicionales, ¿no? Y entender cómo el contexto de la digitalización de la información
nos ha llevado a, de alguna forma, a constituirnos como sujetas y como sujetos contemporáneos en tanto seres individuales, ¿no? Por medio de esta como suerte de omnipresencia propia de los medios de comunicación digital. Y en torno a todo esto hemos venido un poco ya reflexionando dentro del laboratorio de medios y nos surgen como varias preguntas sobre cómo este poder es ejercido o se ve de alguna forma reflejado en el ejercicio periodístico. Quizá la subjetivación de las narrativas mediáticas de los medios comerciales en torno a un estilo unificado, ¿no? De lenguaje muy festivo, irónico, sarcástico, etcétera, sea una de las líneas que nos ayude a comprender cuál es el panorama periodístico actual, ¿no? Ejercido desde los medios tradicionales. Para esto yo quisiera preguntarle y conversar un poquito con Franz antes de que se ocupe en otras actividades que ya tenía previstas y nos cuente, ¿no? ¿Qué tipo de formatos y narrativas son las que rigen nuestra contemporaneidad en relación al ejercicio también del poder de los medios tradicionales? Franz, tiene la palabra. Sí, gracias, Adedi. Justamente ahora es como también lo que está pasando es que, como decía Gaby, los medios se han apoderado, digamos, los medios tradicionales, quienes tienen el poder de representar y la economía también para representar, están irrumpiendo en en el mundo digital y, digamos, ahora estamos viendo ya que, por ejemplo, los titulares del comercio muchas veces son como una incógnita o una pregunta que te lanzan para resolver lo que va a estar en la noticia y que a la final muchas veces termina no siendo, digamos, lo que veías en el titular, no termina siendo lo que está dentro de la información. Entonces ahora nos estamos acostumbrando a, digamos, a una comunicación o a una información medio como, ¿qué le podríamos llamar? Como un titular del meme o un lead del meme. Entonces, estamos transformando también, o sea, los medios mismos están transformando esta narrativa a esta forma de contar, digamos, desde las mismas formas, digamos, dramáticas o narrativas que nos han traído, digamos, las redes sociales. Por ejemplo, el TikTok, el Twitter, cambió también una forma de hacer el periodismo, la política inclusive. El Instagram, por ejemplo, ahora, digamos, tienen como esta presencia ya de los medios en donde han irrumpido y donde, digamos, también ya pautan, o sea, las empresas pautan. Entonces, digamos, siempre los medios de información, digamos, al menos los medios privados, han dependido de mecenas, ¿no? O sea, o de gente que paute. Y la gente que pauta en estos medios es obviamente la gente del poder. Entonces, digamos, está habiendo un cambio en la forma de narrativa, pero no en la, digamos, en la intención o en el acceso que podamos tener las personas a estos medios o a estas informaciones, ¿no? O sea, digamos, a la final cambia la forma, pero, digamos, sigue siendo la misma agenda, digamos, ¿no? O sea, un poco inclusive hasta en la agenda de inclusión de personas, de sectores, de movimientos, de gente, ¿no? O sea, no es que nos enfrentamos ahora a una era donde estamos más juntos o más comunicados, ¿no? O sea, yo creo que simplemente es un cambio de forma, un cambio de fachada, en donde, digamos, los sectores de poder, los sectores de comunicación que tienen el poder de representar, digamos, se han adaptado a estas formas. A mí me gustaría conversar con ambos, si es que es posible, tanto para Gaby y luego nuevamente para Franz, sobre esta necesaria diferenciación entre el modelo comunicativo del modelo comercial de las plataformas digitales. ¿Por qué digo esto? Porque algunas de esas te invitan a la conversación, ¿no? Por ejemplo, Twitter en algún punto de la vida dijo, únete a la conversación. Facebook te ha invitado a la socialidad.
Instagram, no tengo todavía muy claro a qué te está invitando, eso todavía es algo que estoy tratando de descifrar en términos de su modelo comunicativo. TikTok evidentemente te está invitando a ser casi productora o productor de tu propio contenido, que además se metaboliza muy rápido, es decir, es este tipo de contenido que se viraliza rápidamente, pero detrás de ese modelo comunicativo, que en principio puede ser, puede tener, digamos, su potencial participativo, su potencial democratizador, muchas veces se queda en potencial porque prima un modelo comercial. Y eso lo hemos visto y nos ha llamado la atención, sobre todo con los últimos sucesos, en donde, digamos, y como bien señalaban tanto Gaby como Franz, los medios han cambiado, han migrado hacia la digitalización, pero los discursos, las posturas, las formas de hacer comunicación solamente se han trasladado hacia estos medios online. No han cambiado necesariamente estos discursos violentos desde diversas formas. Entonces, ahí Gaby y luego Franz, quizás sobre esta necesaria reflexión sobre los modelos comunicativos y comerciales. Así es, Nati, creo que tú lo has dicho claramente, ¿no? Las redes tienen un potencial democratizador en tanto el acceso, por ejemplo, en comunidades alejadas, ¿no? Lo que se ha logrado tener es cierta conexión a la radio y por otro lado a las redes sociales, ¿no? Recientemente estuve en un taller con compañeras de comunidades indígenas de Riobamba, en Chimborazo, y pues todas tenían Facebook. Todos se comunicaban con Facebook, pero qué difícil, por ejemplo, acceder a la televisión, qué difícil acceder incluso a la misma radio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un potencial por parte de las redes. Hay un potencial también para los medios como nosotros, digamos que somos medios digitales que hemos estado impulsando también que se respete el derecho a la comunicación, que haya una real democratización de los medios del espectro radioeléctrico aquí en el Ecuador y que no lo hemos conseguido, ¿no? Todavía hay un monopolio de los medios de comunicación masivos, de las grandes corporaciones de medios que finalmente dejan a la ciudadanía, pero también a quienes hacemos la comunicación, sin poder ejercer efectivamente este derecho, ¿no? Eso por un lado, entonces tienen ese potencial democratizador de alguna manera, pese a toda la brecha tecnológica que todavía existe en nuestro país. Ahora, por otro lado, pienso que también tú ya lo decías, ¿no? Las violencias, las opresiones que suceden en el mundo offline, suceden también en el online, ¿no? Es una forma de trasladar lo que sucede. Nos encontramos, por ejemplo, con el acoso en las calles, el acoso sexual en el espacio público, que sucede también en el espacio digital, por ejemplo. De otra manera, también sucede que los contenidos que estamos viendo de los medios, de la misma manera que son cuando están en la televisión o cuando están en la radio, difundiéndose de manera masiva también, pues terminan replicándose en los medios digitales, ¿no? En las redes sociales incluso. Hay varios formatos, digamos, audiovisuales que se distribuyen en las redes y que terminan haciendo lo mismo, ¿no? Y ahí hay una pertinencia, creo yo, de pensar precisamente cuál es la comunicación o cómo nos estamos formando los comunicadores y comunicadoras sociales en nuestro país, ¿no? Porque, digamos, viene también viene del proceso de formación. ¿En qué momento estamos hablando, por ejemplo, de la violencia patriarcal y machista? ¿En qué momento estamos hablando del carácter sistémico de las diversas violencias, por ejemplo? Y cómo eso pues se expresan en el día a día y los medios son una forma en la que se sostiene este tipo de imaginarios, ¿no? Estos imaginarios sociales. Y lo interesante de esto que me parece que del último hecho, de uno de los hechos más visibles, porque sucede todo el tiempo lastimosamente, pero uno de los hechos más visibles es que finalmente las audiencias están listas para dar estos debates. Las audiencias están listas para poner en discusión qué es lo que quieren consumir, qué es lo que no quieren consumir, ¿no? Y eso es gracias también a las redes sociales, esa posibilidad de escuchar lo que está diciendo la audiencia, lo que están diciendo, ¿no? Veíamos un montón de TikToks rechazando lo que sucedió
en ese hecho puntual que sucedió con cierto medio digital, hablando sobre el tema, ¿no? Y viralizándose. Un montón de hashtag participé incluso en un space que se hizo en Twitter, en el que participaron casi 5.000 personas, ¿no? Algo más de 5.000 personas hablando de esta temática y poniendo en discusión efectivamente lo que esto significaba para la comunicación, ¿no? Y pues creo que ese es uno de los potenciales que nos da las redes sociales, el permitir ver, escuchar, leer lo que el público realmente quiere consumir. Por supuesto que hay todavía un montón de trabajo que hacer para transformar estos imaginarios violentos, ¿no? que hay en la sociedad, pero que ya es un camino, ¿no? Ya vemos que ya no se puede decir en los medios cualquier cosa sin que la audiencia tenga un juicio sobre eso. Sí, es muy importante lo que dice Gaby, porque, digamos, en lo digital ahora estamos un poco acostumbrándonos ya a que pasen las violencias, ¿no? O sea, todo tipo de violencias. Pero sí, la gente ya se está, digamos, también poniendo, digamos, en el espacio, digamos, en este espacio digital. El ejemplo que tenemos de esto que pasó en TC Televisión con estas personas que, digamos, ejercieron su derecho a la libertad de expresión de una manera extremadamente irresponsable y ridícula. Digamos, tuvieron el juicio de los mismos espectadores, ¿no? De la gente, y la gente en las redes sociales, pues les obligó de una u otra manera que se retraten. Y digamos, esto es importante. Entonces, digamos, nosotros tenemos un acceso casi total, digamos, no necesariamente total, digamos, a las redes, podemos comunicar, pero sí creo que, digamos, no es tanto una cuestión de un modelo, ¿no? De comunicación, sino de una postura, de una intención, de lo que yo quiero. O sea, ¿para qué quiero yo estar en un espacio mediático? Para defender los derechos de las personas, para defender qué tipo de circunstancias, o qué es lo que yo quiero comunicar, o qué quiero hacer. O sea, quiero educar, qué es lo que quiero hacer. Entonces es como esta intención que hay. Y creo que en estas épocas, digamos, con este ejemplo que ponemos de lo que pasó con esta gente de la posta, es que sí necesitamos pensar una ley de comunicación. Sí necesitamos pensar un modelo que venga hacia ese lugar, ¿no es cierto? O sea, todo esto que pasa o está pasando ahora también es producto de esta ley que tuvimos del gobierno anterior al anterior, digamos, ¿cierto? O sea, del gobierno de Rafael Correa, donde, digamos, se hizo una ley de comunicación que no fue hecha por las bases, como fue en Bolivia, como fue en Argentina. O sea, acá fue casi dedicada, escrita por una o dos personas. Digamos, no es que hubo un grupo o un concierto, digamos, de sectores de gente que, digamos, pueda aportar a cómo reglamentar o cómo regular también este acceso que tenemos ahora todos, ¿cierto? O sea, porque no es que podamos tener nosotros la libertad de decir cualquier cosa, ¿no es cierto?, contra otras personas o contra otro grupo de personas. Entonces creo que sí es emergente pensar en cuanto a derechos, la existencia de una ley, pero una ley que, digamos, tenga que ser mediada donde esté la mayor cantidad de voces, de la mayor cantidad de sectores y de gente que pueda aportar a regular y a reglamentar también este acceso. O sea, creo que es muy, muy importante eso y muy emergente. Bien, está usted, para quienes nos siguen en Facebook, estamos en las primeras jornadas de reflexión sobre periodismo y derechos humanos. Este es el segundo día, en donde estamos hablando sobre tratamiento informativo, los géneros periodísticos, las narrativas y la formación periodística. Hacia ese bloque vamos contigo, Sally. Muchas gracias, Nati, y gracias por seguirnos acompañando. También veo que hay varias personas que se han conectado y están también acompañándonos por el Facebook, así que
sigan aquí en este espacio de reflexión, que es hacia donde vamos ya a ir aterrizando en este momento. Y quisiera un poquito conversar con Sinchi, y hemos llegado como en un momento de ir como confluyendo las dos exposiciones. Me parece bastante interesante juntar, creo que en esta idea, ¿no? Que estamos hablando de una doble cara de la democratización de la información. En torno a esto, hemos visto que han surgido en este marco como nuevos hábitos para informarse y también para estar conectados, ¿no? Que son los espacios propios de los social media y de todas estas nuevas formas de estar conectados. Lo que quisiera saber es cómo dentro de este mismo marco surge o cómo aparecen también este ejercicio de la violencia, ¿no? Lo que muchos denominan la infoviolencia, ¿no? Que viene a ser más bien como este encadenamiento entre información y violencia. Me parece interesante, ya que se ha tocado mucho este tema del hablar sobre la violencia, que podamos reflexionar sobre eso, y ustedes como medio, ¿cuál es la línea política editorial frente a esta denominada infoviolencia, ¿no? Que la vemos desde los medios más bien tradicionales, y ustedes desde el otro lado, ¿cuáles son sus posturas políticas y editoriales frente a eso? Bueno, Saidi, partiendo de que nosotros, al ser un medio de comunicación comunitario, que nos nombramos a nosotros mismos como feministas, nos definimos así, tenemos ya un enfoque desde el cual miramos, ¿no? el trabajo que estamos haciendo. Nuestro enfoque es un enfoque de derechos humanos y eso nos obliga también a nosotros, más que obligarnos, es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de hacer... de ser coherentes en nuestro trabajo, ¿no? Entonces cuidamos mucho, por ejemplo, del lenguaje que manejamos en nuestro medio. Nos hemos preocupado y hemos puesto en discusión también como de manera editorial, digamos, el uso del lenguaje, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Nos hemos estado pensando también, no solamente digamos, en el lenguaje y con un enfoque de género, sino también a quiénes son nuestras voceras, quiénes son nuestros voceros a la hora, por ejemplo, de hacer la gestión de la información, a quienes entrevistamos, ¿no? Y es eso, es volver la mirada precisamente a la gente, a las comunidades que están haciendo la información. Entonces, para nosotras implica justamente eso, ¿no? Tener un ejercicio ético, una responsabilidad con lo que estamos pensando y haciendo, y pues el nombrarnos de entrada ya como feministas también nos coloca un lugar desde el cual estamos hablando. Partía diciendo que nos han nombrado a ratos como militantes, y nosotras decíamos, sí, pero la diferencia es que nosotros nos estamos nombrando tal cual, de la forma en la que estamos pensando. De ahí nuestros contenidos, de ahí que hablamos de el aborto, por ejemplo, que hemos hecho varias investigaciones sobre la maternidad forzada en las niñas, de la salud integral de las mujeres, de la salud sexual y reproductiva. Nuestros programas abordan estas temáticas desde los diferentes enfoques. Por ejemplo, hay un segmento que se llama La Roja, que es un segmento cultural que incluye a los artistas de aquí del Ecuador, artistas alternativos, que están hablando sobre estas temáticas, ¿no? ¿Qué hay de la violencia? ¿Qué hay de hablar de los derechos sexuales y reproductivos, de la interrupción voluntaria del embarazo? Entonces, para nosotros es un tema que atraviesa a todos los contenidos que hacemos, sean estos de entretenimiento, sean interculturales, sean los mismos de que hablan de feminismo específicamente, pues está atravesando permanentemente esto, ¿no? Y que también permite que nuestras audiencias sean cercanas también a estos otros discursos, ¿no? Estas otras narrativas. ¿Qué se está pensando? Por ejemplo, en el tema del aborto, crecimos nosotras mismas. De hecho, yo decía en una ponencia, yo hasta antes de entrar a la universidad era provida en la adolescencia, pero ¿cómo no serlo cuando los medios de comunicación están permanentemente abordando la temática desde un enfoque moral, desde un enfoque religioso, donde los voceros son los arzobispos, son líderes antiderechos, que ahora les llamamos líderes que se autodenominan provida? Entonces, ¿cómo no la sociedad
ir creciendo en ese discurso, ¿no? Entonces nosotros le estamos acercando al otro, simplemente la otra forma de mirar esa realidad, desde otro enfoque. Entonces, y hablar desde los derechos, con argumentos de justicia social, de salud pública, con datos tomados de la Fiscalía, del Ministerio de Salud Pública, y ya no desde lo moral. Entonces estamos haciendo un ejercicio de comunicación rigurosa y bastante ética, y ligados a lo que nosotros pensamos y lo que creemos también. Franz, entendemos que tú en pocos minutos tienes que retirarte justamente por una reunión de la universidad. Antes de que te vayas, sí nos gustaría que pudiésemos cerrar con una reflexión sobre la formación periodística, ¿no? Es decir, acá en la Universidad Central, en la FAXO, por ejemplo, se está diseñando ya una carrera de periodismo, de hecho, en este momento, y ha habido también un rediseño de la malla curricular, hay un itinerario de periodismo, y entonces, bueno, todo esto que ha pasado y sobre lo cual venimos conversando nos conduce a pensar necesariamente, obligadamente, en el ámbito de la formación desde una dimensión ética, desde una dimensión política, también desde una dimensión técnica de lo que implica el uso de las plataformas. Hay una suerte de obsesión, de ansiedad por aprender a utilizar las herramientas, pero digo, detrás de la herramienta, o la herramienta más bien termina siendo el resultado de un proceso de reflexión previo sobre por qué esa herramienta y qué es lo que voy a decir con la herramienta. Finalmente, no sé si el debate está en la herramienta o en el artefacto social. De todas maneras, contigo, antes de que te vayas, me gustaría que pudiésemos o nos pudieses dejar con algunos elementos para continuar con Gaby sobre el tema de la formación. Gracias, Natalia. Creo que es extremadamente importante el formarnos y el tener el oficio, o sea, sobre todo de lo que implica el periodismo. Porque, digamos, ahora hasta se hace hasta como que chiste, ¿no? De la cuestión de que estudiaste periodismo y no vas a tener como un buen espacio de trabajo, un buen sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos, eso no es secundario, digamos, es importante, pero digamos, sí es muy urgente, digamos, que nos formemos y se formen nueva gente que tenga totalmente clara la misión, digamos, y la vocación de lo que es el periodismo. Porque, digamos, como decía Gaby, o sea, de una otra forma termina siendo militancia, o sea, el hecho de informar y de, digamos, pelear por espacios de representación es muy urgente, digamos, en estas épocas de vacío, ¿no? O sea, un poco como citando a Lipovetsky, digamos, es muy emergente, ¿no? O sea, que seamos nosotros unos buenos sintetizadores de toda esta nube o red o tormenta de información a la que estamos ahora acostumbrados, ¿no? Entonces, digamos, las carreras de periodismo sí tienen que, digamos, ser muy bien pensadas, tienen que ser muy mediadas, digamos, tiene que haber acceso a la educación pública en cuanto a periodismo, porque, digamos, es una carrera que casi todas las universidades tienen. Digamos, unas son más caras, otras son para sectores un poco de menos acceso y también, digamos, para la gente que no tuvimos, digamos, como que todo el acceso, la universidad pública es emergente. O sea, yo estudié en la Universidad Central comunicación justamente y tenemos un montón de gente que quiere estudiar esto, ¿no? Entonces, digamos, es muy importante el hecho de que exista esto, que un poco casi fue siendo borrado en el digamos, por el CENESID, porque se hizo como que parte de una agenda de la UNESCO, una nomenclatura donde se unificaban, digamos, las mallas y las carreras, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esta política o esta agenda también creo que fue un poco perjudicial, un poco en estos años o en esta década o más de 14, 15 años, perjudicial para la formación, digamos, de periodistas. O sea, no tanto así, digamos, si hay una diferencia entre sentirse comunicador, un periodista también es comunicador, digamos, pero el oficio específico del periodismo
es algo que sí tiene que ser emergente y que tiene que ser estudiado, estructurado y tiene que estar en el foco de interés. Muchísimas gracias, Franz. Entendemos que, como dije hace un momento, tienes que retirarte. Gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Nos quedamos unos minutos más con Gaby. Gaby también tiene que retirarse a hacer una cobertura, así que, bueno, vamos a ir triangulando y también con algunas preguntas del público. Gracias, Franz. Muchas gracias, gracias. Gracias, Franz. Gracias, Paz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Majito, tú nos dices entonces cómo estamos con las preguntas del público, de la gente, qué tenemos por ahí para irlas contestando también, porque Gaby también tiene que retirarse en unos momentos. Muchísimas gracias, Nati. Tenemos dos preguntitas que nos han hecho por nuestras redes sociales el día de hoy en medio de nuestro espacio de Zoom, que procedo a leerla. La primera preguntita va un poco alrededor de la explicación de Sinchi y va así. Tengo conocimiento de que Gaby trabaja ya mucho tiempo en UAM y quisiera preguntarle, ¿cómo podemos realizar o cuál ha sido el proceso para realizar esta destransformación de lo que nos enseñan en las universidades a los espacios de medios comunitarios o medios en línea? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puedes dar para crear este tipo de contenidos de los que nos has hablado con un poco de enfoque de derechos humanos? Y la segunda pregunta, que creo que más bien va dirigida hacia el tema del laboratorio, que sería bueno que pudiéramos como profundizar, va de la siguiente forma. Tal vez desde el espacio de laboratorio, si han pensado en una propuesta, una reformulación, ya sea de las mallas o de los procesos de enseñanza en las narrativas para los periodistas. Esas son dos de nuestras preguntas que nos han llegado por nuestros espacios de Zoom y por nuestras redes sociales. Gaby. Gracias, Nati. Creo que empata mucho con la pregunta que hacías para Franz y que tiene que ver con que primero los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, a todos y todes, ¿no? Entonces, no es algo que se puede disociar del ejercicio profesional. Ninguna abogada, psicóloga, ningún profesional de cualquier área puede disociar esto en su práctica cotidiana. Los derechos humanos están ahí para todos y todas. Primero eso. Luego, pues, cómo pensarnos en una formación no es una cuestión meramente técnica, sino también humana. ¿Qué pasa cuando en los espacios de formación, en las mismas universidades, en los institutos, nos encontramos que no son espacios seguros para quienes estamos participando de esos espacios? O sea, hemos encontrado que ¿quién nos va a formar si hay docentes dentro de las instituciones que están ejerciendo violencia, que están discriminando en función del género, acosando, están siendo clasistas, siendo racistas en esos mismos espacios de formación? Entonces, no es algo que se pueda separar, a mi modo de ver. Por otro lado, no es algo tampoco que se pueda ir, digamos, únicamente de manera técnica, ¿no? Por supuesto que se debe colocar en las mallas curriculares, hablar del periodismo o la comunicación en sí misma con un enfoque de género, ¿no? Con un enfoque de derechos humanos. Me parece que es vital y en este punto ya colocarlo en las agendas. Pero por otro lado, también creo que parte de la práctica cotidiana. Yo también lo decía en otro momento, que tiene que ver, sí, con una cuestión del desarrollo profesional, pero también con una ética personal, con una ética humana, porque da cuenta de cómo nos relacionamos con los otros. O sea, ¿cómo estoy en mi día a día participando en la sociedad? ¿Estoy discriminando a la gente? ¿Estoy acosando? ¿Estoy haciendo chistes racistas? Si no vemos eso en nuestro día a día, tampoco lo vamos a ver en la forma en la que hacemos nuestros contenidos como comunicadores y comunicadoras. Entonces tiene que ver también con una cuestión de la ética personal, a mi modo de ver, y por supuesto que tiene que trasladarse a la formación también, ¿no? Incluirlo, pero también hacer que los espacios sean libres de todas estas formas de violencia. Saidi, no sé si tú quieres contestar la pregunta sobre el laboratorio.
Sí, muchas gracias, Nati. Y luego, bueno, para ir cerrando, si quieres tú también ahí cerramos con una reflexión. Me parece bien básico y elemental, perdón, desde el sentido de la importancia que tiene sobre reflexionar el campo del campo de estudio que tenemos como periodistas, ¿no? Nuestra formación yo creo que sí es básica. Si bien por un lado también es importante lo que acaba de decir Sinchi, ¿no? Esta cuestión como ética personal que deberíamos tener todos, casi damos por supuesto, pero en realidad no funciona así, porque obviamente como estamos atravesados por una cuestión muy sistemática donde las prácticas o los hábitos de violencia son totalmente normalizados, entonces la mayor parte de las veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De cómo estamos ejerciendo sobre las demás personas. Y eso creo que nos pasa en el ejercicio también de nuestra profesión. Precisamente desde el espacio del laboratorio de medios venimos reflexionando e investigando sobre esta cuestión muy sistemática, ¿no? Y la cual obviamente tiene que aterrizar ya en un papel, digámoslo así, que sería una malla curricular, desde reflejado, más allá de un eje transversal, tiene como que empapar todo una nueva, inclusive, forma pedagógica de ejercer nuestra profesión, ¿no es cierto? Pero estamos en ese camino sin incidir directamente frente a un sistema donde domina un modelo patriarcal, y eso lo vemos desde los espacios educativos, ¿cierto? En el día a día. No es tan fácil, pero yo creo que vamos, por lo menos con la creación del laboratorio, ya hemos como sembrado un granito en la universidad, ¿no? Igual como que hay varios espacios desde el Instituto de Género, por ejemplo, de género y de derechos humanos y de igualdad, ya es un espacio, ¿no? Que está generando actividades, que está generando proyectos, y esperamos a mediano y largo plazo, obviamente, tener ya una incidencia más amplia y ya en una malla, que eso sería quizá como uno de los objetivos a donde nos estamos proyectando, ¿no? Pensar ya en estos cambios desde la formación periodística, ¿no? Donde, como decía el compañero Franz y también Sinchi, ¿no? Pensar ya desde una perspectiva de ética y de ontológica de nuestra profesión, ¿no? Pero de un carácter como mucho más crítico, que vaya más allá de una sola materia que la vemos, sino ya que nos atraviese y que nos acompañe a lo largo de todas las 4 o 5 años que estamos cursando la carrera. Es un largo trabajo, pero yo creo que estos espacios, por lo menos de reflexión, ya nos dejan, ¿no? Ya nos siembran inquietudes, y las personas que estamos involucradas, obviamente, seguimos en este ejercicio, ¿no? De tratar por lo menos de colocar en el escenario qué es lo que está sucediendo a nivel de nuestra profesión. Ahora no me quiero alargar más porque sé que también está con el tiempo Sinchi, más bien Nati, de pronto si nos ayuda cerrando capaz con alguna reflexión, y sería hasta una próxima, ¿no? Veo que es necesario una parte 2. Sí, para complementar un poco lo que nos ha dicho la Saidi sobre el laboratorio, estamos trabajando de momento en una investigación sobre el tratamiento periodístico alrededor de la violencia en contra de la mujer en 2 medios impresos, y eso ya nos ha dado un montón de luces sobre cómo se están gestionando estos contenidos. De antemano, rapidito nomás, les decimos que ya está por salir un libro sobre esto. Estamos ya dando los últimos detalles, y este será como uno de los primeros pasos antes de ir generando más acciones y más proyectos, no solo de investigación, sino también para que la gente se vaya sumando, ¿no? Esto lo iremos comunicando progresivamente en la página del instituto, del UNIGED. Y bueno, con Gaby nada más queríamos, Gaby, preguntarte si tienes algo más como para ir cerrando. Este es un tema complejo, este es un tema amplio, pero como tú misma has dicho, la sanción, digamos, colectiva hacia estas acciones, digamos que también es importante verla, ¿no? Es decir, ya no nos aguantamos todas estas cosas, y es bueno ya no aguantarse, porque lo que pasaba antes es que tenías a un montón de pseudo periodistas o periodistas hablando a través
de los medios tradicionales y nos tocaba actuar como receptoras o receptores. Hoy por hoy hay una sanción colectiva sobre las malas prácticas y eso es lo que vimos en uno de estos programas lamentables y bochornosos de hace algunas semanas, pero para no quedarnos ahí y no darles como más popularidad sobre un hecho absolutamente negativo. Entonces, ¿cómo ir cerrando esta reflexión? Justamente saliendo de la anécdota, porque no fue, ellos son un caso más que sucede en el día a día y está en el ámbito del periodismo, sí, pero también en un montón de contenidos que se consumen en programas de entretenimiento, en fin, o sea, las novelas, o sea, en fin, todos los contenidos que están en los medios de comunicación tienen estos contenidos. Entonces, se nota que sí, la gente está pensándose ya qué es lo que está consumiendo, incluso en las redes sociales. O sea, ustedes han visto cuando algún influencer, no sé, un TikToker, un YouTuber, tiende a tener este tipo de expresiones, también hay gente que le salta, ¿no? Y le dice, no, esto está mal. Entonces, permanentemente ya hay esa posibilidad de que la audiencia empiece a hacer ese tipo de cuestionamientos, que esté empoderada también de sus derechos, porque anteriormente, pues, terminaba siendo la broma, ¿no? Decir, no, esto ya no es una broma. Permanentemente se decía como que, están exagerando. A nosotras como mujeres nos han dicho, están exagerando. Si solamente es un chiste. Entonces ahora ya se pone en cuestión de que ya no es solamente un chiste, que hay un carácter estructural detrás de esas bromas, de lo que se dice, de las imágenes que vemos, ¿no? Y absolutamente como comunicadores sabemos que todo comunica, incluso la ausencia de las diversidades sexogenéricas, de las mujeres, de no sexualizadas, de pueblos y nacionalidades en los medios de comunicación, también nos comunica algo, ¿no? Y luego también por los contenidos más explícitos que se están dando. Entonces, más bien creo que es una reflexión que tenemos que ir haciendo, ir construyendo esta otra forma de comunicación. Nada está dado, nunca nada está finalizado, siempre lo estamos construyendo y lo estamos desbaratando y volviendo a hacer. Y pues esa es la invitación, que sigamos construyendo de manera colectiva y siempre en esa autocrítica de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a Gaby Gómez, comunicadora comunitaria con énfasis en la producción radial, la escritura, la educación popular, una feminista irreverente. Y también muchísimas gracias a Franz Jaramillo, comunicador audiovisual, productor y docente de la Universidad Católica del Ecuador. Gracias a Heidi también, profesora de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, con quien hemos compartido juntas este espacio. Muchas gracias, Nati, Sinchi. Bueno, Franz ya se retiró, pero igual le agradecemos, y también a las personas que nos han acompañado y nos están siguiendo en el día de hoy. Damos ya por finalizada esta jornada de 2 días, que yo creo que hemos dejado como todavía varios hilos sueltos que seguirán siendo discutidos en otros espacios, así que este simplemente ha sido un inicio de una serie de actividades que seguramente las seguiremos madurando a lo largo de este corto tiempo, ¿no? Sí, porque tampoco vamos a dejar como suelto tantas cosas que por ahí han quedado quizá todavía flotando. Vuelvo a agradecerles y nos despedimos. Sí. Que nos sigan acompañando en los siguientes eventos. Muchísimas gracias a María José Gutiérrez también en la producción técnica de este espacio, y a todas y a todos quienes integran el INIGED de la Universidad Central del Ecuador. Chao, Sinchi, chao a todas y todos, todes.